Sean ustedes bienvenidos. Esto es #BYU Capacitación, un espacio dedicado a la comunicación humana. Yo soy Gali Martínez, soy consultora en comunicación verbal, no verbal y habilidades blandas. Y para esta ocasión quise abordar el tema de mitos alrededor del cuidado de la voz. Es impresionante cómo todos empleamos la voz como una herramienta de comunicación cotidiana. Sin embargo, poco sabemos de ella. Poco sabemos de sus cuidados y lo más preocupante es que abrimos las puertas a un montón de malas prácticas que nada tienen que ver con mantener nuestra voz de una manera saludable. Si quieres enterarte de los 4 mitos principales que hay alrededor del cuidado de la voz, te invito a que no te vayas. Advertencia. Es totalmente importante que si lo que quieres es tener una asesoría profesional en este tipo de temas, lo mejor es que acudas a un foniatra, que es un médico especialista en el cuidado de la voz. Sin embargo, desde mi experiencia como actriz, locutora y estudiante de canto, me doy la licencia de compartirte cierta información que yo he tomado específicamente de ese tipo de especialistas y también de las mejores recomendaciones dadas por mis maestros y también de la experiencia de haber puesto en práctica un montón de recomendaciones tomadas quién sabe de dónde y que me dieron, por supuesto, determinados resultados, no siempre positivos, para el bienestar y el correcto manejo de mi voz. Ahora sí, dicho todo lo anterior, quisiera empezar por el primer mito. No te preocupes. Tu voz va a responderte cuando tú quieras, sin que tengas que cuidarla de ningún modo. Este es un primer mito. ¿Por qué? Porque la voz es necesario entrenarla. Algún maestro alguna vez me decía que tener un rango amplio tanto de tonalidades como de intensidades o volumen es, por así decirlo, una suerte de gimnasia vocal. Por lo tanto, si lo pensamos de ese modo, ningún gimnasta, por más profesional que sea, va a ponerse a hacer una vuelta de carro o un mortal o quizá un atleta lanzarse un clavado sin antes haber calentado y haber preparado correctamente todos sus músculos, sus articulaciones y en sí todo su cuerpo. Si continuamos por el camino de esa misma reflexión, la voz también se produce en el cuerpo. Por lo tanto, ¿por qué no habríamos de prepararnos antes de hacer un desempeño profesional, ya sea que nuestra voz la utilicemos ante más de 4 personas por un tiempo prolongado, es decir, más de 1 hora, o bien al emplearla con demasiadas exigencias, quiere decir con un alto volumen, cambios de tono o simplemente incorporando demasiados matices, cambios y juegos vocales? Si te interesa conocer algunos cuidados al respecto de la voz, en términos de entrenamiento y preparación, déjamelo saber en los comentarios para que prepare próximamente algún video donde te dé una rutina de calentamiento vocal para el día a día. Mito número 2. Este es muy peculiar porque no está basado principalmente en una sugerencia dicha, sino más bien en una práctica totalmente accionable. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente todos hemos sido testigos de que alguna persona, a lo mejor, antes de hacer una lectura en voz alta, primero se aclara la laringe con algo como esto. ¿Cierto? Todos lo hemos escuchado o incluso todos lo hemos llegado a hacer. Esta práctica, este momento de aclararnos la laringe, se le llama también como carraspeo. Y lo que hace simplemente es hacer una especie de rozadura entre nuestras cuerdas y nos da la ilusión de que la laringe se aclara y que por lo tanto nuestra voz está lista para fluir y proyectarse como nunca en la vida. La realidad es que no es así. Para este punto, el hecho de habernos aclarado la laringe a partir de una rozadura, lo único que va a provocar es la producción de mucosa o flemas y esto eventualmente se convertirá en otro tropiezo que tiene que ver con habernos generado gallitos que eventualmente provocarán cambios de tono sin intención y sin nuestra capacidad de controlarlos. Así que, por favor, no lo hagan, no se aclaren la laringe, mucho menos antes de tener una primera participación, porque probablemente será ese el inicio de un montón de otros errores. Así que ya saben. Y en el contexto de haber hablado lo suficiente o haber utilizado la voz para otros fines durante un largo periodo, probablemente en un contexto de calor, aparece la necesidad de refrescarnos la laringe. Y es ahí cuando eventualmente se antoja un vasito con agua fría, un té helado o, ¿por qué no?, vasos y vasos de refresco.
Esto es lo peor y es un mito sobre el cuidado de la voz, simplemente porque estas bebidas son incorrectas tanto en esa temperatura como en esa calidad alimenticia. Obviamente está de más mencionar todos los efectos secundarios que puede tener consumir refresco. Sin embargo, en términos totalmente ligados a la voz, estos son irritantes y no van a funcionar para que la laringe y toda nuestra cavidad siga funcionando de manera correcta a lo largo del tiempo. Me refiero tanto de la sesión como también de un mediano o largo plazo. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces para quitarnos esa sed? Simplemente elegir agua simple a temperatura ambiente. Y finalmente, en el punto número 4 tenemos el mito de tómate esta pastillita refrescante para que puedas aguantar más tiempo hablando. Esas pastillitas no sirven porque tienen un efecto totalmente placebo o un efecto imaginario solamente. La realidad es que ninguna pastilla, ningún alimento y ninguna bebida van a pasar jamás entre las cuerdas y van a tener un contacto directo con ellas. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales son la puerta a la vía aérea, es decir, llevan a los pulmones. Y si lo pensamos, jamás podría irse a esa zona ningún alimento, ninguna pastilla y ninguna bebida. ¿Qué es lo que sí podríamos hacer? Podríamos optar por cucharadas de miel. Recuerden que la miel es uno de los desinflamantes naturales por excelencia. Y si bien esta miel no va a ir directo a las cuerdas, al menos sí va a crear una capa protectora alrededor de la cavidad, cerca de la laringe, y efectivamente tendrá un efecto desinflamatorio en cierta proporción. Así que ya saben, ahora sí, un poquito más sobre estos mitos. Recuerden que si tienen preguntas específicas del ámbito de la salud, los invito a que consulten a su foniatra de confianza. Sin más, les agradezco muchísimo que hayan visto este episodio. Si tienen dudas, quejas, sugerencias, comentarios, déjenmelo saber aquí abajo y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!